Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en su casa o a sus diferentes dispositivos electrónicos. Somos la Iglesia Casa de Fe, ubicados en el 1131 North Wilmington Boulevard, en la ciudad de Wilmington, California. Si estás cerca de nosotros, te invitamos a que nos visites. Y si no, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas o, como dije, a los diferentes dispositivos en las redes sociales. Mi nombre es Sergio García, mi esposa Laura García, y le seguimos invitando a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Y se le da instrucción a Timoteo sobre la forma correcta de tratar este asunto con estos líderes que estaban difundiendo un evangelio que no era el evangelio correcto. Pero en el capítulo número 2, pareciera que no hubiera una conexión entre el capítulo 1. Pareciera que es algo diferente lo que se está escribiendo entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Esto es como si fuera dentro de la carta un tema introducido. O es como si de pronto alguien está dando un discurso y de pronto hace un paréntesis para tratar otro tema diferente del cual está hablando. Este tema del capítulo 2 no tiene que ver con errores doctrinales, porque algunos errores doctrinales ya se han tratado en el capítulo 1. En este capítulo 2 no se está haciendo referencia a falsos maestros, ni a falsas enseñanzas o la falsa enseñanza de estos falsos maestros. Más bien, este capítulo 2 es una manera de cómo debe funcionar la iglesia. ¿Cómo debe funcionar la iglesia? Ahora, esto personalmente a mí me anima porque vamos a hacer algunos cambios el año que entra como congregación. Que van a ser muy buenos y providencialmente, y yo digo providencialmente porque yo no escogí esto, por eso es que me gusta predicar versículo por versículo y que sea Dios el que nos esté hablando a cada uno de nosotros. Y providencialmente hoy vamos a tocar un tema que vamos a aplicar el año que entra. Primero Dios, queremos empezarlo a aplicar en enero. Entonces este capítulo 2 habla sobre cómo es que la iglesia debe funcionar. Y algunos han dicho que parece que se tratara de un manual o un pequeño manual de eclesiología. Eclesiología es una rama de la teología que se encarga de estudiar a la iglesia. O dicho sea de paso, pudiera ser que fueran prácticas que se deben emplear en un culto regular. Y de alguna manera el apóstol Pablo está escribiendo de ellas. Ahora, esto no tiene que dejar de que nosotros podamos observar que la falsa influencia o las falsas enseñanzas de los falsos maestros efectivamente afecta la estructura de la iglesia. Más sin embargo, cada uno de nosotros debe de reconocer que la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, es la fuente primaria para la conducción del funcionamiento de la iglesia. La Biblia es la que nos dice cómo es que la iglesia debe funcionar. No debemos poner actividades, no debemos hacer cosas solamente porque parecen atractivas o a nosotros se nos parece que son buenas. Siempre debemos acudir a las Escrituras porque el Señor Jesucristo nos dejó establecido cómo es que su iglesia que Él prometió edificar debería de funcionar. Ahora, posiblemente, los que estaban predicando falsas doctrinas en el capítulo 1, es posible que ellos procedieran de un entorno judío. Estos estaban enseñando
¿Cómo es que ahora los que son cristianos deberían regresar a prácticas, a obras, como era la circuncisión y todas estas cosas? Algo parecido como en la iglesia de Galacia, donde el apóstol Pablo dice, vosotros habéis comenzado en el espíritu y ahora van a terminar en la carne. ¿Quién fue el que os fascinó para seguir otro evangelio? No es que haya otro evangelio, sino hay algunos que pervierten el evangelio de Jesucristo. Tal parece que este fuera el sentido que había en el capítulo 1, lo cual de pronto pudiera llevar a una conclusión donde solamente los judíos eran los únicos que pudieran ser salvos. Y que para los gentiles, para ellos no había la posibilidad de alcanzar la salvación. Y si ese fuera el caso de que ellos pudieran alcanzar la salvación, entonces, como lo dije hace rato, tenían que circuncidarse y seguir la ley. Pero ya lo hemos establecido que la ley es buena si se usa legítimamente. Pero la ley no sirve para salvación. Solamente somos salvos por medio de Jesucristo y la ley nos sirve única y exclusivamente para hacer decisiones moralmente correctas. Porque nuestra santificación es obra 100% del Espíritu Santo, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, en lo cual no hay ley que pueda ir en contra de esto. Entonces, de pronto se llegaría a creer que no habría necesidad de orar para aquellos que nunca deberían alcanzar la salvación. Porque solamente la salvación se creía que era para un cierto grupo de personas. Entonces, podemos ver el caso de Jonás. ¿Se recuerdan que Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive para que la gente fuera salva? Y Jonás dice, no, yo no quiero ir. ¿Cómo tú vas a ser compasivo, misericordioso con esa gente pecadora? Y Jonás desistió y se fue huyendo del mandamiento de Dios. Sin embargo, Dios lo tomó y hizo que Jonás le obedeciera. Por lo mismo que ellos creían que la salvación no era para los gentiles. Dicho sea esto, es que nosotros entramos al capítulo 2, donde el apóstol Pablo establece cómo es que la iglesia debe de funcionar, pero no solamente cómo la iglesia debe de funcionar, sino qué es lo que la iglesia debe de entender en cuanto a la salvación de los hombres. Y es por eso que nosotros vamos a introducirnos hoy en el 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y el tema del mensaje es un llamado a la intercesión. O posiblemente también pudiera ser un llamado a la oración evangelística. Pero bueno, escogí ponerle un llamado a la intercesión. Y es lo que toda iglesia cristiana y bíblica debe de hacer. Y leemos 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Con este mensaje, una proposición homilética que tengo, es que el apóstol Pablo, a través de Timoteo, establece la doctrina de que la oración, escúchame bien,
de que la oración es fundamental para la vida de la iglesia. La oración es fundamental para la vida de la iglesia. El pasaje no solo ordena la oración, sino que especifica el carácter de la oración. Esto quiere decir que debemos orar por todas las personas. Pero también especifica el alcance de esta oración. Y esto tiene que ver con autoridades civiles. Pero también nos habla acerca de los beneficios de esta oración. Esto tiene que ver con vivir quieta y reposadamente. Entonces, estos versículos, la proposición es que nos van a enseñar acerca del carácter de la oración, todas las personas, el alcance de la oración, autoridades civiles, y los beneficios de la oración, vivir quieta y reposadamente. Esos 3 puntos son los que yo voy a tocar el día de hoy. El carácter de la oración, versículo 1, primera parte. El alcance de la oración, versículo 1b y versículo 2, segunda parte, primera parte, el 2a. Y el tercer punto es el beneficio de la oración, versículo 2b. Entonces vamos a iniciar con el primer punto, el carácter de la oración. Versículo 2, capítulo 2, 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia. Algo que podemos ver como el apóstol Pablo ruega o exhorta en un sentido de animar a hacer algo. El apóstol Pablo está animando a la iglesia de Éfeso por medio de Timoteo a poder orar. Esta palabra exhorto tiene que ver con animar a hacer algo. Y lo hace de un modo prioritario, o sea, hay una necesidad. Antes que cualquier otra cosa, lo primero que se debe de hacer, por eso el apóstol Pablo en el versículo, si tú les dice, exhorto ante todo. ¿Está bien cantar? Gracias a Dios. ¿Está bien escuchar la palabra de Dios? Es gloria a Dios. ¿Está bien ofrendar? Gloria a Dios. ¿Está bien tener convivencia entre nosotros en la parte de atrás como iglesia local? Gloria a Dios. Pero antes de todas esas cosas, el apóstol Pablo quiere que se haga algo. Ante todas esas cosas, prioritariamente. Quiere decir que cuando se trata aparentemente de un ruego, como el apóstol Pablo lo está haciendo, este se convierte en un mandamiento. El apóstol Pablo dice exhorto, está exhortando, está rogando. Y como habla de parte de Dios, esto se convierte en un mandamiento, porque habla de parte de Dios. Lo que el apóstol Pablo quiere es que la iglesia debe de tomar la oración de intercesión por todos los hombres, escúchame bien, por todos los hombres, como un asunto prioritario. Entonces, la oración en ese sentido está dentro de la voluntad de Dios que mandó llevar el evangelio a todos los hombres en todos los lugares. Entonces, la oración, querido hermano, no es una actividad más que se hace en la iglesia. La oración no es algo que, bueno, pues la iglesia de tal ciudad lo hace, entonces nosotros vamos a copiar ese modelo y entonces nosotros vamos a orar. No. La oración debe de ser por mandato de Dios algo prioritario dentro de cada iglesia. ¿Por qué razón? Obvio, porque el Señor Jesús mandó que se llevara el evangelio a todos los hombres en todos los lugares. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos 16:15 al 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, cuando nosotros vemos estas palabras
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, a simple vista podemos ver que son términos sinónimos que el apóstol Pablo está empleando. Pero cabe mencionar que aunque son términos sinónimos, hay algunas diferencias que enriquecen este concepto de la oración. En primer lugar, vamos a ver lo que el apóstol Pablo quiere que se haga, porque son 4 cosas que el apóstol Pablo quiere que se hagan. La primera, el apóstol Pablo, que se hagan rogativas. Esta palabra rogativa viene de una raíz de donde sale la palabra carecer. Rogativo viene de una raíz que quiere decir carecer o estar desprovisto o no tener algo. Y ahí viene esta raíz. Ahora, esta clase de rogativa, pudiéramos decir esta clase de oración, emana del sentido de una necesidad. Si rogativo viene de una raíz que dice carecer, la falta de algo, entonces hay una necesidad. Esto tiene el sentido de una solicitud urgente o formal a Dios. El único que puede satisfacer la carencia, el único que puede suplir lo que hace falta, es Dios. Entonces esta rogativa tiene que ver con la carencia de algo que es la razón que me lleva a poder comunicarme con Dios. Al conocer lo que falta, le suplicamos a Dios que Él sea el que proporcione justamente eso que nos hace falta. Entonces, en este caso, nosotros oramos a Dios porque vemos la falta de salvación a los hombres. El apóstol Pablo dice, quiero que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto tiene que ver con salvación para los hombres. Entonces, el sentido de esta rogativa tiene que ver que los hombres carecen de salvación. Ahora, gracias a Dios que tú y yo tenemos salvación. Pero no solamente Dios quiere darnos salvación a nosotros. Nosotros tenemos que ver que hay otros hombres, posiblemente mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis tíos, pero no solamente eso, mis vecinos, los vecinos de la iglesia, las personas en Chicago, en Miami, en Nueva York, en Guatemala, en El Salvador, en la India, en Moscú. Necesitamos nosotros ver la carencia que ellos tienen de salvación y es la razón por la cual el apóstol Pablo quiere que se hagan rogativas por todos los hombres. Cuando nosotros miramos las multitudes de la humanidad perdida, lo enorme de su necesidad, nosotros debemos arrojarnos de rodillas en oración y petición delante de Dios, diciéndole, Dios, salva a toda esta gente. Salva a toda esta gente. Ahora, también rogativas expresa la idea de orar por peticiones específicas. Esto nos puede llevar a nosotros no solamente a orar por salvación, que dicho sea de paso, esa es la primera y máxima necesidad que todos los hombres tienen. Pero esta rogativa también expresa la idea de necesidades específicas. Señor, nosotros hoy, como iglesia, vemos la carencia de salud que tiene nuestro hermano, nuestra hermana de la congregación.
Y nosotros te pedimos que tú suplas esa carencia, esa necesidad. A mi hermano le hace falta salud. Dale la salud que él necesita. Son necesidades específicas. Te pedimos por algo que está pasando a algún miembro de la familia, a algún hermano de la congregación, que tú seas el único que pueda suplir. Te pedimos que le proveas alimento a nuestro hermano. Pedimos que proveas un trabajo para mi hermano. Pedimos que proveas algo, aquella necesidad que le hace falta a mi hermano. Nosotros pedimos al Señor, poniendo delante de Dios esa necesidad concreta que tiene nuestro hermano y que solamente con la ayuda de Dios esa necesidad puede ser suplida. Aunque la salvación de los perdidos es la máxima y, si pudiéramos decir, la única necesidad que es prioritaria. Porque posiblemente esa persona puede ser sana y con el tiempo puede morir sin salvación. Entonces murió sano, pero fue condenado. Dios lo prosperó, Dios le dio el bien del trabajo, pero muere y muere sin salvación. Entonces la máxima o la prioritaria necesidad que el hombre tiene es la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice: pido que se ore por todos los hombres, no solamente en el sexo masculino, sino femenino. Hombres, encierra ambos casos. Y el puritano inglés del siglo XVII, Richard Baxter, escribió algo y dijo que es muy importante que lo podamos escuchar. Si tuviera el corazón de cristianos o de hombres dentro de ustedes, permitirían que se les hicieran sentir anhelo por sus pobres vecinos ignorantes e impíos. Solo hay un paso entre ellos y la muerte y el infierno. Centenares de enfermedades están esperando para apoderarse de ellos, y si mueren no regenerados, están perdidos para siempre. ¿Tienen ustedes corazón de piedra que no pueden compadecerse de los hombres en un caso como este? Si ustedes no creen la palabra de Dios ni el riesgo que corren los pecadores, ¿por qué son ustedes cristianos? Si ustedes lo creen, ¿por qué no se mueven para ayudar a otros? ¿No les interesa quién es maldito con tal de que ustedes sean salvos? De ser así, tienen razón suficiente para compadecerse de ustedes mismos, porque esta es una forma de espíritu absolutamente inconsecuente con la gracia. Sigue diciendo: ¿viven ustedes cerca de ellos? ¿Se encuentran con ellos en las calles? ¿Trabajan con ellos? ¿Viajan con ellos? ¿O se sientan y conversan con ellos? ¿Y no les dicen nada de su alma y de la vida venidera? Si la casa de uno de ellos estuviera ardiendo, ustedes correrían y los ayudarían. ¿Y no los ayudan cuando el alma de ellos está casi en el fuego del infierno? Eso es terrible, hermano. Esto es terrible. Ahora, definitivamente el apóstol Pablo, Dios le está haciendo ver esta necesidad y lo está poniendo como algo prioritario, porque exhorto ante todo. Cantamos, ofrendamos, escuchamos la palabra, convivimos. Pero ante todo, nosotros debemos hacer rogativas por todos los hombres. Segunda cosa, oraciones. Oraciones es una palabra común para oración. Y tiene un sentido más general. Esto no se trata de una oración privada, sino se trata de la oración en el culto. Porque a lo mejor tú y yo podemos decir: bueno, yo en mi casa oro por los perdidos, yo en mi casa estoy haciendo tal cosa, yo en mi casa estoy haciendo cual. Pero esta palabra oraciones tiene un contexto en la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo? ¿La iglesia está orando?
No, la iglesia no está orando. Esta es una oración en el culto. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que como pastor esté seguro que dentro de la iglesia de Éfeso se esté cumpliendo este mandamiento de parte de Dios, que se hagan oraciones por todos los hombres. De igual manera, hoy en día, hoy, domingo, creo que 7, confírmenme, 7. Dios le está diciendo a esta iglesia, ustedes deben orar en el culto. ¿Por quién? Por todos los hombres. Por todos los hombres. Así que oración implica un elemento único de adoración, escúchame bien, de adoración y reverencia. La oración por los perdidos es finalmente dirigida a Dios como un acto de adoración. Cuando yo oro por los perdidos, estoy haciendo un acto de adoración a Dios, porque la salvación de los pecadores hace que le dé gloria a Dios. El apóstol Pablo revela que todo su esfuerzo para evangelizar a los impíos era para difundir la gracia salvadora a más y más personas, con el fin de que pudiera dar gracias a Dios y estas gracias abundaran para su gloria. La salvación de los perdidos da gloria a Dios. Como era el caso de los sufrimientos del apóstol Pablo y sus compañeros en el ministerio, nos dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Si los sufrimientos que nosotros padecemos por causa de los perdidos y el evangelio hacia ellos da gloria a Dios, imagínate cómo no da gloria a Dios cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo. Pero que eso sea el producto de la soberanía de Dios, pero de la intercesión de nosotros como iglesia. Entonces, en ese sentido, la oración expresa un vivo deseo del alma y que brota de un corazón que siente profundo amor por las personas. Que siente profundo amor por las personas. Ahora, nota, muchas de las ocasiones, nosotros oramos por el hijo que es rebelde. Oramos por el esposo que no es cristiano. Oramos por la mujer que no es creyente. Oramos por algún familiar que nosotros sabemos que no está viviendo bajo el gobierno de Dios. Y muchas de las ocasiones ese familiar o esa persona, nosotros oramos por ella porque angustia nuestra vida. Ese hijo me angustia. Llega borracho, está en droga aparentemente recreativa. Entonces Dios sálvalo. ¿Y por qué quieres que lo salve? Para que ya no dé problema y yo entonces pueda dormir a gusto y ya no salga a buscarlo a las calles. Hermano, esa es una mala oración. Esa es una mala oración. Porque no estamos orando por su alma. Estamos orando para que yo pueda vivir en paz. Para que yo ya no tenga que sufrir. No, hermano, oramos porque amamos a la persona y queremos que no se vaya al infierno. Queremos que sea salva, queremos que Cristo cambie su vida. Queremos que esa persona tenga una relación personal con Dios por la persona, no por mí. Es por la persona. Obvio, ¿qué es lo que va a afectar? Que yo viva quieta y reposadamente. ¿Verdad que sí? Esos son los beneficios de la oración. Pero el propósito de la oración es porque amamos a la persona, porque no queremos que se vaya al infierno, porque no queremos que su alma se pierda.
este caso, la oración. Son súplicas en torno a necesidades que siempre están presentes. Como por ejemplo el perdón de pecados, el pan nuestro de cada día, el crecimiento en sabiduría o en consagración. Señor, oramos en esta tarde, en este día, en esta mañana, que cada uno de los que estamos en esta congregación podamos crecer en santificación, podamos crecer en consagración. Pedimos que tú perdones nuestros pecados. Pedimos que perdones el pecado de Casa de Fe, si es que lo hubiera. Esto tiene que ser en el culto. Mientras que las rogativas son súplicas en torno a situaciones específicas que se presentan de una manera inesperada, rogativas son por necesidades más específicas y oraciones en un contexto más amplio, que son necesidades siempre presentes. Necesidades siempre presentes. Tercer cosa, peticiones. Peticiones vienen de una palabra que significa estar de acuerdo con alguien o estar comprometido con él. El verbo de donde se deriva esta palabra se emplea para referirse a la intercesión de Cristo y el Espíritu Santo por nosotros. Ese es el contexto, o es la raíz, o es la intención de esta palabra peticiones, como por ejemplo Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces aquí en estos dos versículos podemos ver cómo Jesús y el Espíritu Santo se identifican con nuestras necesidades y están comprometidos en nuestra lucha. Entonces, peticiones es una palabra que no solamente se enfoca en la abogacía. O sea, esto quiere decir, yo estoy abogando por otro. ¿Me explico? Yo estoy abogando delante de Dios por mi esposa. Señor, sana a mi esposa, Señor, perdona a mi esposa, Señor, sus pecados, o mi esposa, Señor, mi esposo, yo pongo en tus manos a mi esposo, cámbialo, transfórmalo. Esto no solamente tiene que ver con esa abogacía, sino también tiene que ver con la simpatía. Con la empatía. Con la empatía. Tiene que ver con la compasión. Tiene que ver con la colaboración. Porque muchas veces, cuando el niño está haciendo algo malo, nosotros decimos, ¿y por qué hiciste esto? Tú tienes que hacer aquí y allá, y tú tienes que hacer mejor, y tú tienes que aquí, tú tienes que allá. Y yo le pregunto a la persona, ¿qué hacías tú cuando tenías la misma edad? Posiblemente éramos peores. ¿Verdad que sí? Posiblemente éramos peores. ¿Sabes de dónde Dios nos ha rescatado a ti y a mí? Si lo contáramos, hacemos llorar a medio mundo. Empatía tiene que ver con, hijo, sé que te cuesta obedecer. Mira que cuando yo tenía tu edad, a mí también me costaba obedecer. En muchas de las ocasiones yo también terminaba desobedeciendo a mis padres, deshonrando a mis padres. Pero hijo, a través del tiempo, yo he encontrado que puedo refugiarme en los brazos de Dios y puedo pedirle ayuda. Y me he dado cuenta que Él ha sido el que me ha ayudado. ¿Te das cuenta cómo cambia la oración? Cuando nosotros hacemos empatía, nosotros no soportamos el pecado de alguien y juzgamos a esa persona. Y mira, no cambia, y mira esto, y mira el otro. Pero ¿quién juzga mi pecado? ¿Quién juzga aquella cosa que yo no quiero cambiar? Y que yo sé que lo estoy haciendo abiertamente y deliberadamente en rebelión en contra de Él. Entonces, ¿por qué no acercarme a esa persona y decirle, hermano, hermana, yo sé cómo te sientes?
Muchas veces yo he estado en tu lugar, pero he acudido a Dios. Y yo estoy aquí, no solamente para tener empatía contigo, sino también simpatía. Estoy aquí contigo porque quiero que juntos podamos tener compasión y poder nosotros entonces hacer peticiones delante de Dios. ¿Sabes que muchas veces la oración evangelística la hacemos fría? Sí, oramos por los que están allá en Irán, oramos por los rebeldes de Haití, pero ¿quién se compadece de ellos? ¿Sabes por qué actúan de esa manera? Porque no tienen temor de Dios. ¿Qué hacíamos tú y yo? El apóstol Pablo dijo, quisiera yo ser anatema, con tal de que ustedes alcanzaran el conocimiento de Cristo. Escuchaba yo a un hombre predicar y el hombre decía, nosotros tenemos que orar por los perdidos. De tal manera como que si nosotros los estamos abrazando, ellos quieren correr, ellos quieren aventarse al infierno, solamente que ellos no lo saben, pero ellos quieren aventarse al infierno y quieren ir ahí. Y nosotros nuestra oración tiene que ser como agarrarlos y poder decir, tú no te vas al infierno, y si te vas primero tienes que pasar sobre de mí. Literalmente lo que dijo el apóstol Pablo. Yo quisiera ser más rico, con tal de que ustedes alcanzaran la salvación. Ese es el tipo de oración que nosotros tenemos que hacer. No es algo frío, no es algo distante, no es algo impersonal. Más bien es como un defensor público a quien se le asigna representar a un acusado. Cuando nosotros entendemos o comprendemos la profundidad de su miseria y el dolor y su venidera ruina, clamamos a Dios por la salvación de los perdidos. ¿Alguien se ha imaginado los dolores del infierno? Mi mente no alcanza a comprender eso. No lo alcanza a comprender. Lo único que yo puedo leer en las escrituras que es un lugar de tormenta. Día y noche. Día. Entonces eso nos debe de llevar a poder nosotros hacer este tipo de oración. Rogar en favor de otros. Hacer esto sin contenernos. Primera de Timoteo 2:2 dice, por todos los hombres, por reyes y por todos los que están en eminencia. Nosotros como creyentes debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Maestro, practicando la intercesión a favor de terceras personas. ¿Cuántas veces hablamos mal de nuestros gobernantes? Y hasta apodos les ponemos. ¿Cuántos de nosotros hablamos mal de nuestro patrón? ¿Cuántos de nosotros hablamos mal de nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros hablamos mal de nuestros hijos? ¿Cuántos apodos no tiene el presidente? ¿Cuántos no maldicen al presidente? ¿Cuántos no maldicen a nuestro gobernador? ¿Cuántos no maldecimos a nuestro patrón? Y le ponemos apodos. Ahí viene el codo, ahí viene esto. Un compañero le puso de apodo al patrón que teníamos el patas de ángel. Él había sido de la secreta en Corea del Sur. Y cuando menos lo sentías ya estaba detrás de ti. Por eso le llamaba el patas de ángel. Nunca sabíamos cuándo llegaba. Y se dan calificativos de todo tipo.
¿Cuántos esposos hablan mal de las esposas y viceversa? Padres de hijos, hijos de padres. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces hemos orado por esas personas? ¿Cuántos de nosotros hemos orado por el presidente? ¿Cuántos hemos orado por Daniel? ¿Cuántas veces hemos orado por nuestro patrón? Y si hemos orado, le hemos dicho, Señor, cámbialo, que ya no sea duro. Quítale el enojón, quítale lo codo que eres. Pero ¿cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, salva, Él te necesita? ¿Cuántos hijos han orado por sus padres? Señor, cámbiame, papá, cámbiame, papá, sálvalos. Orad por los que os maldicen, ¿verdad? Orad por vuestros enemigos. Pero también el apóstol Pablo habla de acciones de gracia. Mientras que las tres primeras palabras de la lista han sido casi sinónimas, la cuarta es claramente distinta. Las acciones de gracias es lo que completa el ciclo. Es como si fuera un ciclo. Empezamos con rogativas y terminamos con acciones de gracia. La oración es un monólogo. Es una conversación con el Dios vivo. Porque Dios en su misericordia no solamente escucha nuestros ruegos, sino que también se digna muchas veces en concedernos lo que le pedimos. Ahora, nosotros seríamos unos ingratos si no respondemos a la oración contestada inmediatamente con expresiones de gratitud. Usualmente solemos ser olvidadizos. Aceptamos el favor, aceptamos el regalo, pero no agradecemos al dador del regalo. No lo agradecemos. Estamos como los leprosos que fueron sanados por Jesús. Fueron 10 los que fueron sanados, pero solamente uno regresó a la gracia. Nosotros no debemos actuar como los 9 leprosos. El apóstol Pablo claramente dice que nuestras intercesiones deben estar acompañadas con una acción de gratitud delante de Dios. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es porque Él actúa a nuestro favor. O actúa a favor de los que son objeto de nuestras peticiones, rogativas y oraciones. Eso tiene que ver con nuestras oraciones de intercesión. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. La acción de gracias es el único elemento de oración que continúa para siempre. Para siempre. Oro, Señor, con un punto específico. Señor, como congregación, oramos por que tú salves al esposo de la hermana, que tú salves al hijo de los hermanos. Y ya una vez que Dios lo salvó, ¿qué hacemos? Gracias, Señor, porque has salvado a mi hijo, has salvado a mi esposo. ¿Y mañana qué hago? Gracias, Señor, por la salvación de mi familia. ¿Y dentro de un año qué hago? Gracias, Señor, porque si tú no lo hubieras salvado, a donde él estuviera. Y cuando él muere, ¿qué hacemos? Gracias, Señor, porque tú lo salvaste y estamos seguros que él está delante de tu presencia. Las acciones de gracia son algo que continúan para siempre, querido hermano. De esta manera, estas 4 cosas, estos 4 elementos, enriquecen nuestras oraciones cuando oramos efectivamente por los perdidos. Si estos 4 elementos no están presentes en nosotros, entonces nosotros necesitamos examinar nuestro corazón.
Y hago una pregunta. ¿Estamos de veras conscientes de la condición desesperada en los que están los perdidos? ¿Queremos de verdad que Dios se glorifique por la salvación de las almas? ¿Nos compadecemos por la apremiante realidad de su condición de perdidos, tanto en este tiempo como en la eternidad? ¿Estamos agradecidos de que el mensaje del Evangelio se extienda a todos y por nuestro privilegio de comunicarlo? Si hay falta de estos componentes, entonces nuestros corazones serán indiferentes. Y si somos indiferentes, es porque no estamos obedeciendo estos cuatro imperativos. Número 2, el alcance de la oración. Primera de Timoteo 2, 1b. Dice por todos los hombres, por los reyes, 2a, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Nuestras oraciones con mucha frecuencia se centran en nuestra necesidad y deseos personales. Sáname, cámbiame, perdóname, todo por nosotros. Muy raras veces se extiende más allá de lo que está en nuestro círculo inmediato de amigos y familiares. Sin embargo, aquí hay un marcado contraste. Pablo pide que se hagan oraciones evangelísticas por todos los hombres. No hay lugar, escúchame bien, no hay lugar para el egoísmo o la exclusividad. Bueno, es que yo solamente voy a orar por mi familia. ¿Y los demás? ¿Tú crees que nuestros gobernantes no necesitan salvación? Claro que necesitan salvación. Nosotros no somos quienes para limitar el llamado del Evangelio. No somos quienes para limitar nuestras oraciones evangelísticas y orar por los elegidos solamente. Mira lo que dice Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero esto también tiene que suceder por medio de nuestras oraciones, por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Nosotros debemos orar para que ellos puedan abrazar la salvación preparada para todos los hombres. Ahora, esto no es universalismo. Dios conoce quiénes son salvos, ¿verdad que sí? Yo no conozco, gracias porque yo no conozco. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Orar por todos los hombres. Orar por todos los hombres. Orar por todos los reyes, o sea, los que están en eminencia. No solamente los reyes, sino los que están en eminencia. No solamente el presidente, sino los gobernantes. No solamente los gobernantes, sino aún los alcaldes. No solamente los alcaldes, sino también mi patrón. No solamente mi patrón, sino también mis padres. Porque de una manera o de otra están en autoridad. Esa es la razón por la cual yo debo de orar. Por todos los hombres. Por los reyes y por los que están en eminencia. Mira lo que dice Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por todos los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. También Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién estableció a los gobernantes? ¿Quién estableció a los presidentes? ¿Quién estableció a los reyes? Dios. Sean buenos o sean malos. A veces se convierten en nuestros enemigos. ¿Verdad que muchas personas el día de hoy ven al presidente de esta nación como enemigo? ¿Verdad que sí? Y lejos de orar por él, le tiran cuanta cosa de apodos. Eso es antibíblico. La Biblia nos ordena a orar por él. En un rato más vamos a ver la razón por la cual.
Mira lo que decía Tertuliano con relación a la oración por las autoridades. Sin César, el César, no sin César, el César, por todos nuestros emperadores ofrecemos oración. Oramos por una vida prolongada, por seguridad para el imperio, por protección para la casa de imperial, por ejércitos valientes, un senado fiel, un pueblo virtuoso, el mundo en paz, cualquier cosa que como hombre o César un emperador desearía. Estas cosas no las puedo pedir a nadie más que al Dios de quien yo sé que podré obtenerlas, tanto porque solo Él las concede y porque le he pedido por sus dones como un siervo rindiendo homenaje solo a Él. Así que vosotros, quienes piensan que no se preocupen por el bienestar de César, mirad la revelación de Dios, examinaos nuestros libros sagrados, que no mantenemos en lugar oculto y los cuales muchos acontecimientos han puesto en manos de otros que no somos nosotros. Aprendan de ellos que una generosidad de apariencia en nosotros, hasta el punto de suplicar a Dios por nuestros enemigos y pedir bendición sobre nuestros perseguidores. ¿Quiénes son, pues, los mayores enemigos y perseguidores de los cristianos? Con toda claridad, la Biblia dice, orad por los reyes y gobernantes y autoridades para que tengan paz en todo. Sabemos que una poderosa conmoción inminente sobre la tierra, en realidad el fin mismo de todas las cosas, amenazando con horribles aflicciones, solo es retardada por la continua exigencia del Imperio Romano. No tenemos deseos de experimentar esos horribles acontecimientos y al orar para que se retarde su llegada, estamos prestando nuestra ayuda a la duración de Roma. No sé si entendieron eso. Así. Quiere decir que a pesar que sepamos que va a haber momentos difíciles, cuando nosotros oramos por los reyes y por los que están en eminencia, puede ser que Dios pueda retardar esas cosas malas. Eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Sí me explico? Sí, yo sé que vienen momentos difíciles, pero yo voy a orar. Teófilo de Antioquía del siglo II dijo, yo mejor oraré al rey que a sus dioses. Perdón, yo mejor honraré al rey que a sus dioses. No, en realidad adorándolo, sino orando por él. Pero a Dios, al Dios vivo, verdadero, yo lo adoro sabiendo que el rey está hecho por él. Honre al rey, esté sujeto a él y ore por él con mente leal, porque si lo hace, hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué debo de orar por mis gobernantes? Porque la voluntad de Dios. Sencillo. Es la voluntad de Dios. De esto aprendemos que muchas veces la iglesia primitiva estaba en momentos de grande persecución, pero aún con las grandes persecuciones, ellos estaban orando por sus gobernantes. Aparentemente hoy en este país se está viviendo una gran persecución, ¿verdad? Contra un grupo de personas, ¿cierto? ¿No? Y están atemorizadas por todos lados. ¿Por qué antes de atemorizarnos y por qué antes de levantar consignas ante lo que estamos viviendo, por qué no oramos y decimos, Señor, oramos por nuestros presidentes, oramos por nuestro presidente? Y si este asunto que él tiene en mente va a suceder, pedimos que se retarde en la vida de nosotros. ¿Qué hacemos muchas veces? Lejos de orar por ellos, salimos a marchar. Y ahí la iglesia marchando. No, no. ¿Sabes cómo se gana esa guerra? Orando. Tercero y último, el beneficio de la oración, versículo 2.
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La oración por los que están en autoridad creará condiciones sociales favorables por los esfuerzos evangelísticos de la iglesia. Ante todo, cuando los creyentes están comprometidos a orar por todos sus líderes, esto quita cualquier pensamiento de rebelión o de resistencia contra ellos. ¿Qué es lo que hacen? Y perdónenme, hermanos, ¿qué es lo que hacen algunas iglesias en estos tiempos? Salen y marchan, ¿verdad? Rebelándose, pidiendo algo que, ¿verdad que sí? Yo he visto pastores saliendo. No, hermano, vamos a reunirnos en esta iglesia. Vamos a orar. Dios, tú eres el único que puede cambiar. Y como dije hace rato, si esto va a suceder, permite que se retarde. La oración permite que el pueblo de Cristo se convierta en pacificadores y no en reaccionistas. Como Pablo le escribe a Tito en Tito 3, del 1 al 3. Recuérdate que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie, escucha, que a nadie difamen. ¿Sabes qué es difamar? Decir algo que tú no sabes, pero lo tomas por hecho. No, yo sé. Tú lo estás haciendo por esta razón. Eso es una difamación. Porque tú no sabes la verdadera razón por la cual yo estoy haciendo algo. Eso es difamar. Cuando tú tienes todas las pruebas y puedes presentar las evidencias, entonces estás haciendo una acusación justa. Pero, pero cuando tú hablas solamente porque tú piensas y tú crees, ¿han escuchado esas personas que dicen, yo sé lo que estás pensando? ¡Órale! Dijera una sobrina que tengo, ¿verdad? Chido, órale. Entonces, de aquí vamos a sacar feria porque la ponemos a que la gente venga y que les diga lo que están pensando. Eso es difamar. Es que ya te conozco. Yo siempre hago una prueba. Decimos que nosotros nos conocemos bien. Y yo les digo, a ver, pon una hoja blanca. Cierra tu mano izquierda. Dibújame la palma de tu mano. ¿Saben que las personas 99.99% ni siquiera saben cómo está su mano izquierda? Las rayas que tiene. ¿Cuántas veces las han visto? ¿Cuánto tiempo tienes cargando esa mano? Pregúntate, ¿cuánto tiempo tengo cargando mi mano? Y cuando la tengo que dibujar ni siquiera la conozco. Hagan esa prueba. Algunos la tienen cargando 39 años, otros 40, otros 10, otros 15, otros 60, otros 80, y otros ya están pa'l tigre y no saben su mano. Por eso Pablo dice, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre, para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. ¿Cómo, cómo solucionas conflictos con otra persona? ¿Cómo? Discusiones, ¿verdad que sí? No, es que tú, no, es que tú, no, es que tú, no, es que tú. Mira, la Biblia dice, no seas pendenciero. Sea amable, compasivo. ¿O no? Así me dice mi Biblia. Pero nuestro pecado, el orgullo. Yo quiero ganarla. ¿Cómo yo voy a pelear con mi mujer? ¿Cómo yo voy a pelear con mis hijos? El apóstol Pablo llama a los creyentes a tranquilidad.
a sumisión a los gobernantes paganos, apóstatas, que están sobre ellos. Nos insta a estar sujetos, deseosos de hacer el bien, a no calumniar, a no contender, a ser mansos, considerados. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es un pecado. Y no tienen a Cristo. Como consecuencia van a actuar de esa manera. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Mostrar. La oración por todos los hombres, por los gobernantes, tiene que ver con que vivamos quieta y apacible, reposada. Primera de Tesalonicenses 4:11, Pablo ordenó a los creyentes en Tesalónica que procuraran tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos. Vive tranquilamente. Termino. ¿Cómo aplicamos esto que estaba compartiendo? Número uno, en la vida personal, nosotros, cada uno de nosotros, debemos hacer oraciones diarias por los líderes. En lugar de solo quejarse o criticar a los líderes eclesiásticos, políticos, sociales o laborales, el cristiano debe orar activamente por ellos, pidiendo a Dios que les conceda sabiduría y guíe sus decisiones hacia la justicia. Te hago una pregunta personal. ¿Cuántas veces has orado por mí? Pero te hago otra pregunta. ¿Cuántas veces me has criticado? Mm. Ya vimos lo del presidente, ¿no? Ya vimos al gobernador. ¿Tú no crees que yo necesito de Dios? ¿Tú no crees que yo necesito de tus oraciones? Mm. Yo no sé lo que el presidente está pasando, cuántas decisiones tenga que hacer. Yo no lo sé. Y a veces él tiene que tomar decisiones que para unos es buena y para otros son malas. Yo no sé lo que el gobernador está pensando. Yo no sé lo que mi patrón piensa. A veces hay economía, a veces no hay economía. El que vende fruta fuera del trabajo. Donde yo estoy, cuando le va bien le paga $60 y cuando le va mal le pagan 20 al día. El patrón tiene que lidiar con la pérdida de fruta, la que se echa a perder, la que no se venda. ¿Te soy honesto? Yo no sé cómo le hacía mi padre para mantenerme. Mi padre. ¿Tú sabías lo que hace tu papá para mantener? O lo que no hizo. ¿Sabía las veces que tu mamá se levantó para cuidarte cuando estabas enfermo y llorabas? Los que a lo mejor nacimos en un lugar donde no había tanta economía. ¿Cuántas veces posiblemente nuestra mamá se quedó sin comer para servirnos? Pero sin saber nada de ella, nosotros como los criticamos. Es que si tú, es que esto, es que tú nunca.
Es que tú aquí, es que tú allá. ¿Qué piensan tus hijos de ti? Porque recuerdan, Romanos capítulo 2 dice, tú que juzgas terminas haciendo lo mismo. Como personas, ¿cómo manejamos la ira y discusiones? ¿Cómo las manejamos? ¿Sabes que hoy en día a veces no se puede conversar con una persona porque terminan peleando? Si hablamos de política, se termina peleando porque queremos imponer nuestra idea sobre la idea de la otra persona. Hoy ya no se puede platicar, se terminan enojados, discutiendo. ¿Cómo manejamos ese tipo de situaciones nosotros? Cuando hablamos de temas, se debe de hacer con una actitud de paz interior, sin ira, sin discusiones, confiando en la soberanía de Dios en lugar de dejarse llevar por la frustración o la contienda. Como nosotros somos un testimonio de una vida pacífica. Buscamos vivir una vida que refleje la piedad. Buscamos vivir vidas que reverencien a Dios. Buscamos la dignidad que tiene que ver con una conducta justa. Buscamos ser ejemplo de paz en medio de agitación social y política. Cuando nosotros oramos, ¿cómo oramos? Nosotros debemos incluir en nuestras oraciones personales, oración por los líderes de las naciones, todas las personas en general, reconociendo la misión evangelizadora de la iglesia y el deseo de Dios para todos que sean salvos. Como iglesia, como iglesia. Nosotros debemos dedicar un tiempo a la oración pública. Debemos asegurarnos que dentro de nuestra reunión como iglesia incluyamos un tiempo específico, regular, para orar por las autoridades locales, nacionales y mundiales. Es lo que vamos a empezar el año que viene. Yo no quiero agregar otro día, no lo voy a hacer, porque entiendo que tú tienes compromiso, entiendo que tienes que ministrar a tu familia, necesidades familiares, entiendo que tienes que trabajar a veces. Entonces lo que vamos a hacer nosotros el próximo año, todos los jueves, de cada semana, cada jueves, vamos a dedicar un tiempo para la oración. De lo que va a suceder el año que viene. Espero que me dé el tiempo para predicar lo que el apóstol Pablo sigue diciendo en los demás versículos, porque el apóstol Pablo dice, quiero que los hombres levanten manos santas y ni contienda y que los hombres sean los que oren. Hermanas, gracias a Dios porque conocen a Dios, tienen una relación personal con Dios, aman a Dios y lloran con un corazón ferviente. Pero quiero pedirte un favor, hermana. Ora al Señor por tu esposo y dile, Señor, que mi esposo sea ese hombre que en el culto general sea ese hombre que se levante para orar y como congregación cumpla el mandato que Pablo dijo a través, inspirado por tu Espíritu Santo, que los hombres oren
en la congregación. ¿No sería bueno? Ahora ya los hombres están diciendo, ya no voy a ir a los jueves. Qué hermoso, ¿no? Los hombres levantándose a orar, siendo esos líderes espirituales en su casa. Sus hijos viendo. ¿Alguien puede tener una tarjeta que dice oración allá atrás? Ya, mira, ya hizo el esfuerzo, Kiki, así es que vamos a aprovechar su esfuerzo. Allá atrás tenemos mi petición de oración. Y aquí dice, no solo queremos orar por ti, queremos orar contigo. ¿Por qué? Porque mira, es bien fácil. Quiero que oren por Armando Negocios de la Cruz. Ahí la ha hecho. Y yo me desaparezco, que la carga la lleven los hermanos. Y si Dios no responde a la necesidad, es porque los hermanos no han orado. ¿Y tú? ¿Cuándo viniste a orar con nosotros por tu necesidad? ¿Verdad? ¿Cierto o no? Entonces tú vas aquí a poner tu petición de oración. Obvio, no, mira el espacio, ¿no? No me pongas toda la lista, ¿no? Hay una que más sobresale, ¿no? Si son dos, pues dale a las dos, ¿no? ¿Quieres poner tu nombre? Bien. ¿No lo quieres poner? Bien. Yo lo pondría, porque a veces somos de esos de que nadie sepa. Es una oración entre Dios y yo. Ándale pues. No, somos una congregación. Pero te la valgo. Entonces tú la vas a escribir y ¿qué crees que vas a hacer? A ponerla aquí, ¡tas!, en esa cajita. ¿Quieres empezar el día de hoy? Bien. Porque, pues si nosotros vamos a orar el jueves, y si no está tu petición, disculpa, hermano, no vamos a poder orar. ¿Me explico? Ya estoy hablando como poblerino, ¿verdad? Dijera el gabacho, ¿make sense? ¿Cuántos tienen necesidades? Gracias por 3 hermanos nada más. Los demás, gloria a Dios, en victoria. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me lo manda que lo haga. En este caso yo soy Timoteo y tú eres la iglesia de Éfeso. Ay de mí si yo no lo que Dios ha ordenado no lo hago. Mejor me quito de este lugar. La oración debe fomentar la unidad. Si alguien le habla a los hermanos, Alta Freddy, alguien puede salir y hablarle a Freddy que ya venga porque vamos a tomar la Santa Cena. Que no se haga. La oración debe fomentar la unidad. Eso tiene que ver con promover un ambiente donde los creyentes, a pesar de tener diferentes opiniones, posiblemente políticas, eclesiásticas, oremos juntos por nuestros líderes, fomentando la unidad en Cristo. Y esto nos enseña acerca del rol como cristianos en la sociedad. Nunca me vas a ver a mí marchar allá afuera, nunca. Si tú quieres ir por tu cuenta, dale, hermano, pero no lleves
Casa de fe, pide, No, no lleves eso. Casa de fe nunca va a ser eso. Dios nos llama a ser pacifistas, pacificadores. Pero sí, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? A orar por ellos. Sí, ¿no? Vamos a orar por ellos. Pero ¿sabes que también vamos a orar por ti? Por tu necesidad. ¿Cuántos tienen familiares que no son salvos? Uf, gracias porque los demás nacieron en cuna cristiana y toda la familia vivió en la iglesia, ¿no? Vamos a orar por esos familiares que no son cristianos. Pero también vamos a orar por aquellos que están en otro país. Yo no sé, posiblemente vamos a tener una cartografía, no sé dónde, del mundo. Y cada semana vamos a agarrar un país y orar por ese país. ¿Verdad? Porque la Biblia dice por todos los hombres. ¿No dice así la Biblia por todos los hombres? Entonces, cada semana vamos a estar orando por un país. Y esto tiene que ver con instruir a los miembros sobre la importancia de ser ciudadanos que contribuyen al bien común a través de la oración, en un estilo de vida piadoso, sin aislarse del mundo. Con esto termino. Esa es la aplicación práctica que debemos tener nosotros. Debemos orar con prioridad, debemos orar por todos los hombres y debemos dar gracias a Dios para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Cuándo lo vamos a empezar a hacer? Primer semana de enero. ¿Quién lo va a hacer? Los hombres. Que no sé orar. Tienes 3 semanas para aprender a orar. Sí, sí. Como que ya los hombres se sumieron en la banca, ¿no? Ahora, ¿quiénes son hombres? ¿Los demás qué son entonces? ¿Sabes que también hombres son los jóvenes? ¿O no? O cuando llenan una aplicación sexo, no sabo. Así le ponen, no sabo. Aquí no hay ellos. Sí. Obvio no vamos a poner ahora niños. No, niños no. Pero también ese es un llamado a los jóvenes. Si son cristianos. Como dijeran en hebreo, Urohim, despierta. Señor, te damos gracias en esta noche, en esta tarde. Porque solamente tú puedes hacer esto en la vida de nosotros. No quiero conformarme solamente a predicar la verdad, sino a vivir la verdad. Este es un llamado para todos los hombres de la iglesia. Si nosotros somos cristianos, debemos sentir compasión por los que se están perdiendo. Gracias porque yo no sé quiénes van a ser salvos. Y eso me motiva más a orar por todos los hombres. Solamente de ti viene la salvación.
Los que han de ser salvos, tú les vas a dar el don de la salvación. Pero si hay personas que no van a ser salvas, eso nos ayuda también a vivir quieta y reposadamente en esta vida. Perdónanos como iglesia, perdóname como pastor por dejar tanto tiempo esta prioridad. Pero hoy queremos retomarlas. Oro por todos los hombres de esta congregación, para que podamos sentir este llamado de ser los que lideramos la oración. En el nombre de Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. De sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Presencia de mis angustiadores. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me falta.